¿Cuántas veces usted se ha sentido excluido o se ha sentido excluida de un grupo? Con toda seguridad, han sido muchas. Porque todos los seres humanos, en algún momento de nuestras vidas, sentimos que la gente nos excluye. Le damos la bienvenida a Prediquemos, un podcast sobre la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Con ustedes, el Dr. Pablo A. Jiménez. Sentimos que la gente nos ha echado a un lado, que nos dan de codo. Sentimos que nos empujan y nos están echando hacia afuera. Basta recordar nuestros años en la escuela. Usted recuerda ese tiempo cuando usted estaba en la escuela y cómo a veces usted tenía amistades, pero esas amistades se unían para excluirle a usted de algunos grupos o de algunas actividades. Por ejemplo, a veces no le avisaban lo que iban a hacer. Y el lunes, cuando usted iba a la escuela, se enteraba que habían ido al cine, que habían ido a la playa, que habían hecho algo juntos, pero que a usted nadie le invitó. En público le trataban con falsedad y le decían cosas agradables, pero después, a espaldas suyas, estaban hablando mal de usted. O se decían secretos delante de usted. Se decían un secreto. Y después, cuando usted preguntaba, decían, no era contigo. Pero usted sentía que estaban hablando de usted. A veces, esto llega al momento donde la gente inventa chismes sobre usted, inventa historias, y cuando usted camina todo el mundo le está mirando raro porque han escuchado algo de usted que usted no sabe que la gente está diciendo. Del mismo modo, a veces, cuando la gente le rechazaba a usted, le daban excusas tontas, o a veces le echaban la culpa a usted mismo de que usted no quisiera estar con ellos. O sea, que esas amistades, que a veces eran mal llamadas amistades, te decían de frente lo mucho que te querían, pero después te apuñalaban por la espalda. Te hacían sentir invisible, te hacían sentir insignificante, te hacían sentir poquita cosa. Los seres humanos necesitamos llenar dos necesidades básicas en la vida. La primera es sentir que pertenecemos. Y la segunda es sentir que nuestra vida tiene importancia. Necesitamos sentir que pertenecemos a un grupo, a una familia o a una organización. Necesitamos sentir que nuestra vida tiene sentido, que tiene propósito, que hace diferencia y que todos nuestros esfuerzos son valiosos. El problema es que en ocasiones esas dos necesidades chocan entre sí. Por ejemplo, chocan cuando alguien nos excluye de un grupo precisamente porque eso le hace sentir importante. Quien nos excluye desea afirmar que él es el centro del grupo y que usted es marginal, que el grupo no es suyo, el grupo es de esa persona. El tema de la exclusión y de la inclusión es muy importante cuando nosotros vamos a ese documento de la Biblia que se llama la epístola o carta del apóstol Pablo a los filipenses, o sea, a las personas de fe, a los creyentes que vivían en una ciudad llamada Filipos. Y lo encontramos de manera particular en el capítulo 3 de la carta. Permítanme explicarle cuál era la situación, cuál era el problema que estaba de fondo. El apóstol Pablo, aunque había nacido en una ciudad llamada Tarso, al sur de ese país que nosotros llamamos Turquía, había estudiado para ser maestro de la ley, o sea, rabino, y había estudiado en Jerusalén. Era un hombre muy piadoso y muy celoso de las tradiciones de su pueblo, particularmente de la ley de Moisés. Las leyes que gobiernan al pueblo judío se encuentran en los primeros 5 libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, que se llaman el Pentateuco o la Torá. En hebreo, esta tradición es importantísima y la Torá es el corazón de la ley de Moisés. Las leyes que aparecen en esa parte de la Biblia regulan todos los aspectos de la vida de una persona, desde cómo adora a Dios hasta cómo debe relacionarse con su familia. La ley es tan y tan detallada que hasta dice cómo una persona debe vestir. El pueblo judío entendía que para alcanzar salvación,
Era necesario pertenecer al pueblo de Israel, porque ese era el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios. Y entendían que necesitaban obedecer todas las leyes, todos los preceptos de la ley. ¿Y cómo una persona llegaba a formar parte del pueblo de Israel? Bueno, si usted había nacido en una familia israelita, los varones se tenían que circuncidar, preferiblemente a los 8 días de nacido. Las niñas tenían que crecer bajo la tutela de su familia. Y de estar casada, una mujer estaba bajo la tutela de su esposo. Yo sé que eso a nosotros hoy nos parece extraño, pero así se hacían las cosas en el mundo antiguo. Las personas que no habían nacido como parte del pueblo de Israel, o sea, las personas extranjeras que deseaban formar parte del pueblo de Israel, tenían que pasar por un proceso de conversión. Primero eran simpatizantes del judaísmo, lo que se llamaba temerosos de Dios. Y después tenían que pasar por un proceso de conversión para convertirse en prosélitos, o sea, una persona extranjera que se ha hecho judía. Y esa persona tenía que pasar por un ritual muy parecido al bautismo cristiano. ¿Cuántas regulaciones contenía esa ley? Bueno, en la Biblia hay unas 613 leyes, 613 preceptos. Y a esos, las tradiciones orales del pueblo de Israel le añadían algunos más. El apóstol Pablo era judío de nacimiento, de la tribu de Benjamín. Como la mayor parte de las personas bilingües, pues tenía 2 nombres. Uno en hebreo y otro en griego. Su nombre hebreo era Saulo, en honor al rey Saúl, quien también provenía de la tribu de Benjamín, al igual que Pablo. Su nombre grecolatino o grecorromano era Pablo, Paulus, lo que indicaba que era parte de la familia Pauli, que era una de las familias más antiguas de Roma. Probablemente alguno de los antepasados directos de Pablo había sido esclavo de una familia Pauli, alguien de esa familia. En términos religiosos, el apóstol Pablo pertenecía a un grupo judío que se llamaba los fariseos, el grupo de los fariseos, que se distinguían por su afán en el estudio y la interpretación de la Torá, precisamente de esos primeros 5 libros de la Biblia. Y él era rabino, porque la mayor parte de los líderes fariseos eran rabinos, eran maestros de la ley. Queda claro entonces que Pablo no solamente pertenecía al pueblo de Israel, sino que había sido un líder religioso muy importante. Tanto así que el concilio, el Sanedrín, la legislatura colonial judía, le había dado autoridad para perseguir al movimiento cristiano, la iglesia, aún fuera del territorio nacional. La buena noticia es que este hombre tuvo un encuentro de fe, una experiencia transformadora. Se encuentra con el Cristo resucitado. Y ese encuentro con Cristo fue tan contundente que él pasó de ser enemigo de la fe a un predicador del evangelio, afirmando, confesando que Jesucristo es el Señor. Ya les he dicho en otras ocasiones que el apóstol Pablo fue el fundador de esta iglesia en Filipos. Eso lo encontramos en el capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y él vive en esa ciudad durante un tiempo, hasta que ya la iglesia estaba madura y continuó su camino para seguir fundando otras iglesias. Pero una vez se aleja, se mantiene en contacto por carta con esta iglesia. El problema es que durante su ausencia llega un grupo de predicadores a Filipos con un mensaje que confunde a la iglesia. Estas personas se conocen como judaizantes porque afirmaban que sí, está bien, Jesucristo es el Señor, pero eso no es suficiente para alcanzar salvación. Reiteraban que aparte de conocer a Cristo, la persona se tenía que convertir al judaísmo, circuncidarse, guardar la ley de Moisés. O sea, entendían que la ley de Moisés era más importante que la fe en Jesús. ¿Por qué? Porque decían, aunque creas en Jesús, si no guardas la ley, no hay salvación. O sea, que lo más importante venía a ser no la obra de Cristo, sino la ley de Moisés. Estos falsos maestros entendían que ellos eran parte del pueblo escogido, pero usted no. Ellos determinaban quién entraba o salía, quién era parte del pueblo y quién no. O sea, los predicadores judaizantes pensaban que ellos tenían el derecho de incluir o excluir a los demás de la salvación. Que ellos tenían ese poder de indicarle a usted sí es parte del pueblo salvo o no. El apóstol Pablo
se sabe atacado por estos falsos predicadores, por estos judaizantes, y los denuncia. Y dice lo siguiente en el capítulo 3, específicamente los versículos 2 y 3. Tengan cuidado de los perros, cuídense de los malos obreros y de los que mutilan el cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión. Somos los que servimos a Dios en el Espíritu, los que nos gloriamos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en la carne. Pablo está lanzando un insulto, le llama perros. El perro para los judíos era un animal inmundo porque comía carroña, animales muertos. O sea, la cosa más fea que usted le podía decir, siendo judío a otra persona, era perro. Esto de mutilar se refiere precisamente a la circuncisión. Así que el apóstol está diciendo que el verdadero pueblo de Dios está circuncidado espiritualmente, de una manera simbólica, de una manera espiritual. Pablo también responde a los ataques de sus enemigos, enumerando sus logros, que fueron muchos, sus logros dentro del judaísmo, y explicando que él abandona el judaísmo no porque no podía cumplir la ley, sino que lo hace voluntariamente. Él dice, aunque también yo tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Fui circuncidado al 8º día y soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Soy hebreo de hebreos y en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo, y lo veo como basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él. No por tener mi propia justicia que viene por la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe en Cristo, a fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección y de participar de sus padecimientos, para llegar a ser semejante a Él en su muerte, si es que de alguna manera llego a la resurrección de entre los muertos. A pesar de estar satisfecho con sus decisiones, Pablo sufría mucho a causa de los ataques de esos predicadores judaizantes. ¿Cómo enfrentó ese problema? ¿Cómo pudo manejar esa situación? ¿Qué hizo para enfrentar la adversidad de manera efectiva? Encontramos la respuesta en los versículos 12, 13, 14 de este capítulo 3 de Filipenses. No es que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante para ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago. Me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo no se dio por vencido ante los problemas. Al contrario, los enfrentó con valor. Los enfrentó con valor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En lugar de ceder ante los ataques de los judaizantes, el apóstol afirmó su compromiso con Cristo Jesús, por quien lo había abandonado todo y a quien veía como el modelo a seguir en su carrera de fe. El ejemplo del apóstol Pablo nos da una gran enseñanza. Nos enseña que las personas maduras en la fe tienen un nivel de compromiso con Dios que les permite enfrentar y vencer la adversidad. Las personas maduras en la fe tienen un nivel de compromiso con Dios que les permite enfrentar y vencer la adversidad. Por lo tanto, lo importante no es si la gente nos acepta o nos rechaza. Eso no es importante. Lo importante no es si la gente nos incluye o nos excluye. Lo importante es nuestro compromiso con Dios. Cuán profundo es nuestro compromiso con Jesucristo. Cuán profunda es nuestra fe en Dios. Y seguir adelante, dejando atrás el pasado, movernos hacia la meta que es Cristo Jesús, Señor nuestro.
Gracias por escuchar Prediquemos. Puede encontrar otros escritos, audios y videos del Dr. Jiménez en su página personal www.drpablojimenez.com. Siga al Dr. Jiménez en Twitter, Instagram y YouTube. Sintonice Prediquemos y comparta nuestros enlaces con sus amistades. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.